Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Punto de vista de Geralt. Mientras sobrevolaba el terreno en mi Aquila, regresando del tumultuoso combate en el pueblo, pensaba en Claire, León y Tintín, a quienes había dejado atrás imprudentemente. La culpa me pesaba. Maldición, ¿qué me pasa? No es culpa de ellos que todo sea complicado, es mía. Este mundo es como una versión de nivel pesadilla del universo Capcom, puedo manejar los combates por ahora con mis criaturas, pero incluso supersoldados como Wesker y los Stars se vuelven menos eficientes. Al aterrizar, vi a mis 3 compañeros no muy lejos. Sus rostros se iluminaron al verme, y se acercaron rápidamente. Claire fue la primera en hablar, con una sonrisa de alivio. Geralt, nos enteramos de lo del pueblo, Wesker nos envió un mensaje para mantenernos al tanto. Impresionante trabajo. León añadió con un asentimiento apreciativo. De verdad, lo manejaste como un profesional. Nos preguntábamos cómo te las arreglarías con esa multitud. Tintín, aunque menos hablador, emitió un gruñido de aprobación, sus ojos brillantes delatando su alivio al verme regresar tan rápido. Mientras me preparaba para hacerlos entrar en la fábrica para un merecido descanso, Marcus salió apresuradamente de mi espacio, con aire de urgencia. Geralt, el tipo que hiciste entrar hace una hora tiene un plagas diferente a los demás, exclamó sin preámbulos. Fruncí el ceño, tratando de recordar de quién hablaba. ¿El vendedor? Pregunté, recordando el saqueo que había hecho una hora antes. Sí, tiene una señal débil con otra reina que no es la de los ganados. Parece que las órdenes son más insidiosas, buscando ayudar a quien sea a destruir a la reina de los ganados, es decir, a Sadler, explicó Marcus, su tono delatando su emoción ante este descubrimiento. Hice una mueca, irritado por este nuevo problema. ¿Así que me dices que hay otro imbécil escondido que explota a vendedores para destruir a su competidor? Pregunté, el peso de las implicaciones golpeándome de lleno. Claire, León y Tintín intercambiaron miradas de preocupación, comprendiendo la magnitud del problema que se avecinaba. Estamos contigo, Geralt. ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó Claire, lista para continuar el combate. Un pensamiento obsesivo rondaba en mi mente. Mi prioridad es Lisa, afirmé con una gravedad teñida de urgencia paternal. Mi hija seguía en manos de esos fanáticos, y no podría relajarme hasta que regresara. Marcus, vuelve con estos 3 a la fábrica. Localicé un castillo desde el aire, es hacia donde me dirijo, anuncié, interrumpiendo abruptamente a Claire que abría la boca para protestar. Siento decirlo, pero no puedo permitirme perder más tiempo. Debo reducir los equipos dispersos. Si prefieren, puedo dejarlos con Wesker, pero no pueden acompañarme al castillo. Es demasiado arriesgado, continué, con la mirada firme y determinada, mostrando que no cedería en este punto. Mientras terminaba de hablar, mi teléfono sonó con la melodía reconocible de Inspector Raccoon, una distracción que normalmente no habría apreciado, pero esta vez, era Ada al otro lado de la línea. Geralt, estoy en el castillo. Será mejor que te apures, esto es un laberinto y no sé a dónde llevan a tu hija, pero la vi hace un minuto. Estaba atada y cargada al hombro de uno de sus guardias por un enano en traje victoriano, informó ella rápidamente. La angustia y la preocupación me invadieron instantáneamente. Ada, intenta mantenerla vigilada, por favor. Llego lo más rápido posible, respondí, la voz cargada de una inquietud palpable. Oh, entendido, respondió Ada, antes de colgar. Me volví hacia Marcus, Claire, León y Tintín. Sus expresiones reflejaban su comprensión de la gravedad de la situación. Cada uno, a su manera, me ofreció palabras de aliento. Ve, Geralt. Salva a tu hija. Regresaremos con Wesker por nuestra cuenta, dijo Claire con suavidad, mientras León añadía. Tendremos cuidado. Haz lo que tengas que hacer. Ve por la pequeña, dijo Tintín. Yo protegeré a estos 2, dijo, refiriéndose a León y Claire. Mientras Marcus desaparecía rápidamente en la fábrica. Gracias, chicos, dije antes de saltar sobre Aquila, el águila mutante elevándose en el aire con una potencia que resonaba con mi impaciencia. Al llegar sobre el castillo, fui golpeado de inmediato por la escena de caos que se desarrollaba bajo mis ojos. Plagas patrullaban las paredes y los terraplenes, y la población de ganados parecía infinita, pululando en todas direcciones, su presencia mórbida contrastando violentamente con la arquitectura austera del castillo. Mientras el Aquila sobrevolaba la torre este del castillo, la escena debajo era caótica. Ada, con una agilidad impresionante, usaba su garfio para lanzar a los ganados por encima del parapeto.
Sin embargo, el asalto de las plagas errantes comenzaba a intensificarse, su número creciente amenazando con abrumarla rápidamente. Sin dudar, salté del Aquila, zambulléndome directamente en el epicentro del enfrentamiento. En caída libre, liberé una veintena de mis criaturas más avanzadas, los Gunters. Estos cazadores redefinidos, de casi 2,50 metros de altura y dotados de garras afiladas y escamas gruesas, eran la cumbre de mi ingeniería biológica, perfectamente adaptados para la carnicería que les esperaba. Los Gunters tocaron el suelo con un impacto que sacudió los cimientos mismos de la torre. Su imponente presencia y sus movimientos coordinados crearon inmediatamente una ventaja táctica. Destrozaban a las plagas con una brutalidad calculada, sus garras afiladas hundiéndose en la carne y los huesos, esparciendo terror y desolación entre los atacantes. Aprovechando la distracción creada por mis Gunters, Ada logró repeler a los atacantes inmediatos y se reposicionó en la torre para una mejor defensa. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella me lanzó un signo de reconocimiento. Gracias, Ada. Voy a buscarla, dije, revisando mi equipo mientras preparaba mi lanzagranadas. Y voy a aclarar un poco la situación aquí con un asentimiento, liberé 20 Gunters adicionales, su presencia añadiendo inmediatamente a la intensidad del combate. Ten cuidado, son más numerosos de lo que habíamos previsto, me advirtió Ada, ajustando su garfio, lista para repeler a otros atacantes. Escucharon a la dama, disminuyamos la población de este castillo, ordené a los Gunters. Las criaturas, impulsadas por mi comando, se precipitaron a través de la torre y sobre los terraplenes adyacentes, diezmando a los ganados indefensos a su paso. Su eficacia brutal y rápida era aterradora, sus garras cortando a través de todo lo que se encontraba frente a ellas. Mientras saltaba de la torre, agarré la garra de mi Aquila. La impresionante criatura me depositó cerca del torreón norte, como había indicado Ada. Al bajar, observé el caos desarrollándose debajo de mí. Los ganados, en un acto desesperado, intentaban maniobrar catapultas para atacar mi posición. Sin embargo, sus esfuerzos eran inútiles frente al asalto rápido y devastador de los Gunters, que se dispersaban y asaltaban cada rincón del castillo. Los gritos de los ganados resonaban a través de las paredes del castillo, un sonido siniestro que atestiguaba el giro brutal de los acontecimientos. En cada esquina, los Gunters dominaban, utilizando su fuerza y velocidad para superar cualquier resistencia. Las catapultas, apenas operacionales, eran rápidamente destruidas, sus operadores eliminados antes de poder lanzar un solo proyectil. Sin que me diera cuenta al principio, mi orden de reducir la población también afectó a los vendedores del castillo. Las pobres almas, atrapadas en el conflicto, no eran rivales para los Gunters. El castillo, antes una fortaleza impenetrable, se convertía rápidamente en un campo de caza para mis creaciones. El silencio tenso del castillo fue roto por un grito resonante seguido de un estruendo ensordecedor. Apenas tuve tiempo de entender de dónde venía el ruido que una fuerza brutal me golpeó, proyectándome violentamente contra la pared del torreón. Mi cuerpo reaccionó casi instintivamente, y mientras el dolor irradiaba en mi espalda, salté a un lado para evitar una salva de piedras que estallaba justo donde estaba un instante antes. Levantando la vista, vi un el gigante, cubierto con una armadura imponente, preparándose para lanzar otro puñado de piedras en mi dirección. Mi lanzagranadas, destrozado en pedazos por el primer impacto, yacía inútil a mis pies, lo que solo aumentaba mi frustración. Los Gunters intentaban valientemente desgarrar su armadura, pero el coloso era simplemente demasiado grande y poderoso para ser afectado seriamente por sus asaltos. Rápidamente, pensé en una estrategia alternativa. En un movimiento fluido, liberé una bandada de murciélagos modificados, creando una distracción visual mientras invocaba a un sangre, una de mis creaciones más ágiles, para acercarme rápidamente a él. Usando la confusión creada por los murciélagos, esquivé las piedras y me dejé agarrar voluntariamente por su gigantesca mano sin guante. En el instante en que su agarre se cerró alrededor de mi cuerpo, activé mi habilidad, enviando al el gigante, aún confundido por la acción rápida, directamente a la fábrica, uniéndose así a su compañero capturado en la cantera. Vas a tener que encontrar algo nuevo, Sadler, me burlé, una sonrisa irónica cruzando mi rostro antes de volver al torreón y penetrar corriendo. La habitación, débilmente iluminada por antorchas murales, daba un ambiente sombrío y siniestro a la escena que se desarrollaba frente a mí. En el centro, el enano, conocido como Salazar, estaba flanqueado por sus dos imponentes guardias. Pero Lisa no estaba por ninguna parte, lo que aumentaba mi angustia. Me ha causado muchos problemas, señor King.
Su amor paternal me repugna, pero debo admitir que sus habilidades son realmente intrigantes. ¿Acaso? Comenzó Salazar, su voz chillona cortando el aire espeso de la habitación. Lo interrumpí bruscamente, la ira deformando mis facciones y mis manos transformándose en garras afiladas. ¿Dónde está mi hija, basura? Grité, mis lianas dorsales temblando bajo la intensidad de mi rabia. Lord Sadler encontró más seguro llevarla a otro lugar, se burló Salazar, llevando mi frustración al paroxismo. Su risa burlona resonaba en la habitación con múltiples accesos, cada puerta sombría parecía esconder otros horrores. Incapaz de contener mi furia, me lancé hacia él con la impulsividad de una bestia salvaje, pero antes de que pudiera alcanzar al enano, uno de sus guardias me expulsó violentamente. Mi cuerpo golpeó la pared del torreón, dejándome momentáneamente sin aliento. Recuperando rápidamente el sentido, me levanté para enfrentar de nuevo a mis adversarios. Sin embargo, Salazar no perdía una oportunidad para provocar aún más mi enojo. Oh, debería ver lo que le tenemos reservado a su querida hija, dijo Salazar, una sonrisa cruel estirando sus labios. Los experimentos de Lord Sadler son revolucionarios. Quizás debería estar orgulloso de que ella contribuya a algo tan grandioso. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo mientras las palabras de Salazar impregnaban el aire con un frío siniestro. Mi respuesta, baja y amenazante, marcaba no solo una advertencia, sino también una promesa. Nunca más tocarán a mi hija. A estas palabras, la potencia del virus G, que había sido temporalmente eliminada de mi ser, comenzó a pulsar violentamente en mis venas. Mi rabia desencadenó una transformación espectacular. Mi cuerpo comenzó a agrandarse, mis músculos se hinchando y mi piel endureciéndose, mis facciones distorsionándose para volverse más salvajes y amenazantes. Mis ojos, ahora inyectados en sangre, miraban a Salazar con una intensidad brutal. Salazar, al ver esta aterradora metamorfosis, perdió por primera vez su aire de suficiencia y retrocedió, visiblemente asustado. En un gesto desesperado, presionó frenéticamente un botón disimulado bajo su escritorio, activando la apertura de todas las puertas circundantes. Una horda de ganados armados con ballestas y hombres musculosos, con cuerpos marcados por cicatrices y equipados con garras metálicas, surgieron, encargados de detener mi avance. Un rugido potente y gutural escapó de mi garganta, resonando en la habitación como el grito de guerra de una bestia prehistórica. Me lancé entonces hacia el primer garrador, reduciéndolo a una pasta sangrienta bajo mis manos sobredimensionadas. Mi impulso no se detuvo allí. Corrí hacia Salazar con una velocidad sorprendente para mi nuevo tamaño. En un acto de pura supervivencia, uno de sus guardias lo levantó apresuradamente y escapó con él fuera de la habitación, mientras el otro guardia se abalanzaba sobre mí en un intento desesperado por ralentizarme. Sin dudar, aplasté este segundo obstáculo bajo mi mano, su armadura crujiendo bajo la fuerza de mi presión. Las otras criaturas en la habitación no duraron más de 10 segundos contra mi forma mutada. Mientras destrozaba la puerta detrás de la cual Salazar y su guardia habían huido, sentí que el virus G volvía a ser controlado dentro de mi cuerpo, regresándome lentamente a mi estado normal. Mi forma monstruosa se redujo, mis músculos recuperando sus dimensiones habituales, la furia cediendo paso a una calma forzada. Con Salazar fuera de la vista, saqué rápidamente mi teléfono para contactar a Ada. Ada, lo perdí. Mira si puedes encontrar a Lisa. Voy a hacer un poco de limpieza aquí antes de reunirme contigo, dije con voz entrecortada, la fatiga de la transformación haciéndose sentir. Mientras regresaba a la sala principal para recoger a los adversarios que había neutralizado, enviando a cada uno a la fábrica para su retención posterior. Punto de vista de Wesker. Había pasado una hora desde que Gerald se había ido en dirección al castillo. La oscuridad había envuelto definitivamente el pueblo, solo interrumpida por algunos proyectores fijos y las fogatas mantenidas por los clones de Pascal. Observaba los daños dejados por el asalto anterior. Escombros, sangre seca, paredes destripadas. Incluso para mí, que había visto tanta carnicería, este espectáculo tenía un sabor amargo. Este pueblo, ahora nuestro, parecía más un campo de ruinas que un puesto de avanzada estratégico. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Brad y Kenneth, en camino en helicóptero. Objetivo cumplido. Los dos puentes fueron destruidos sin resistencia. Varios grupos aislados observados, pero sin forma de cruzar rápidamente. La zona está asegurada. Guardé el aparato en mi chaqueta, dirigiéndome a la segunda y tercera línea de edificios del pueblo, aquellos que habíamos preservado para refugio, atención médica, provisiones y municiones. La estructura se mantenía firme.
Los plagas habían movilizado la mayoría de nuestros explosivos, pero el resto había permanecido intacto. Y entonces, esa voz. Grave, áspera. Inesperada. Qué tristeza, que no pueda conocer al señor King en persona. Me giré de golpe, listo para responder, pero lo que vi me heló por un instante, lo cual, para mí, era una hazaña. Un coloso, al menos 2 cabezas más alto que yo, emergía lentamente de la sombra. Parecía devorar la luz misma. Su piel, cadavérica, parecía estirar los huesos de un rostro esculpido como una estatua fúnebre. Sus ojos, 2 luces blancas sin alma, brillaban como faros en la noche. El viento apenas levantaba su largo abrigo de cuero negro desgastado, mientras su capa corta batía sobre sus poderosos hombros. Su porte era rígido, recto, casi militar. Parecía una versión reinventada de un sepulturero y un comandante de guerra, fusionados en una entidad pesada y dominante. ¿Quién eres? Pregunté, mi voz tan gélida como mi mirada. Apenas sonrió. Digamos que soy, el original. El jefe de esta pequeña aldea, el verdadero Vitores Méndez. Y he venido a recuperar lo que me pertenece. Mi cuerpo se tensó, listo para esquivar. Pero antes de que pudiera iniciar un movimiento, ya estaba sobre mí. Su mano, ancha como un tornillo de banco, se cerró alrededor de mi garganta con una rapidez desconcertante. Fui levantado del suelo, mis pies pataleando en el aire. Me conformaré contigo, para ejercer mis represalias por la desaparición de mi doble, gruñó, su voz sorda resonando hasta en mis huesos. Hice una mueca, apretando los puños, sintiendo mis músculos tensarse para contraatacar. Mi mirada no se apartó de la suya. Quería intimidarme. Iba a aprender que no era tan simple. Puedes intentarlo, soplé entre mis dientes apretados, pero no sobrevivirás lo suficiente para arrepentirte. Un disparo resonó, cortando el silencio de la noche como un grito de rebelión. La bala alcanzó al coloso en plena cabeza, pero en lugar de caer, solo inclinó ligeramente el cráneo bajo el impacto, como si una mosca lo hubiera molestado. Una delgada línea sangrienta apareció en su sien, y se detuvo. Giró lentamente los ojos en dirección al disparo, casi divertido. Pero esa magra distracción fue suficiente. Doblé las piernas, y luego, con un violento golpe de talón contra su torso, me impulsé fuera de su agarre. El aire azotó mi rostro mientras aterrizaba en una voltereta, desenvainando mi arma de inmediato para abrir fuego en ráfaga. Detrás de mí, clones de Pascal, alertados por el ataque, salieron de las ruinas y abrieron fuego a su vez. Los impactos se multiplicaron, iluminando la silueta del gigante bajo las ráfagas continuas, pero él permanecía inmóvil. Las balas rebotaban en él, algunas hundiéndose en su piel sin causar daño real. Avanzaba lentamente, implacablemente, como una criatura venida de otro tiempo, de otro infierno. Fútil, dijo, su voz grave resonando como una campana entre las paredes agrietadas. Pero les concederé esto. Usted es, combativo. Desapareció de repente, sin ruido, sin movimiento perceptible. Una fracción de segundo después, reapareció a mi derecha. Mi instinto me salvó. Me zambullí al suelo, un giro cerrado que me alejó justo a tiempo para ver su pie destrozar la piedra donde me encontraba. El suelo explotó bajo el impacto, trozos de roca volaron como proyectiles, y una huella profunda, casi monstruosa, marcó el suelo en el lugar de su golpe. Una sonrisa apareció en su rostro pálido. No cruel. Solo, seguro. Sabía que no necesitaba apresurarse. Dominaba. Luego, en un borrón apenas visible, desapareció de nuevo. Un grito inhumano resonó. Me di la vuelta justo a tiempo para ver a uno de los clones de Pascal, un soldado optimizado, reforzado con el virus T, dotado de una musculatura y resistencia sobrehumana, ser atrapado por la espalda. En una sola presión, Vitores le arrancó la cabeza del cuerpo con un gesto seco, limpio, sin esfuerzo. La sangre brotó como un geyser, mientras el cuerpo del clon se desplomaba sin vida, como un muñeco de trapo. Incluso los supersoldados eran solo carne blanda para este hombre. Retrocedí, mis puños apretados, la respiración entrecortada. El aire estaba cargado de una tensión insoportable. Acababa de comprender una verdad simple, brutal y aterradora. Este hombre no era un adversario para vencer. Era una plaga para sobrevivir. Punto de vista de Wesker, combate en el pueblo. El silencio pesado del pueblo fue roto por gruñidos furiosos. Un grupo de Sirius, esos perros mutantes creados por Gerald y que regresaban de su patrulla, se abalanzaron sobre Méndez con una coordinación casi militar. Sus colmillos de acero se abatieron con ferocidad, sus cuerpos masivos tan grandes como caballos saltando a una velocidad aterradora. Aprovechando su carga, cambié rápidamente de arma, recuperando una escopeta modificada colgada en mi espalda.
La operación me tomó apenas 15 segundos. 15 segundos, eso fue todo lo que necesitó. 6 Sirius. Picados, aplastados, arrancados. 8 clones de Pascal. Rotos, desmembrados, destripados. Esto ya no era un combate. Era una ejecución. Una pintura sangrienta en movimiento. Cuando finalmente levanté la vista, Mendes me miraba fijamente, en medio de los cadáveres mutilados de mis soldados y de las criaturas genéticamente modificadas. Su sonrisa. Esa sonrisa fría, satisfecha. Casi educada. Y entonces, un rugido. Sordo. Un impacto pesado. Una onda en el aire. Un disparo. La bala atravesó el flanco de Mendes con tanta fuerza que su cuerpo fue proyectado hacia un lado. Gruñó, gimió. Por primera vez, reaccionaba. La carne perforada, negra y humeante. Giró la cabeza hacia el origen del disparo. Forrest. Hasta ahora había permanecido en el techo de una casa a 200 metros, apuntando con su rifle antitanque. Gracias a Dios había insistido en llevarlo. Su intervención nos había salvado, por ahora. Me impulsé hacia Mendes, mi escopeta lista. Apreté el gatillo a quemarropa. La detonación resonó como un trueno en el pueblo. Pero el impacto fue desviado. Había agarrado el cañón a mano limpia, sus dedos aplastándolo como aluminio. Un segundo después, el arma explotó entre sus palmas. La solté justo a tiempo para no perder mis dedos, rodando hacia un lado. En el mismo movimiento, quité el seguro de una granada de fragmentación que lancé entre nosotros. La explosión me ofreció una breve abertura. Me levanté, con los oídos zumbando, lanzando una serie de golpes sincronizados con el apoyo de Forrest, que disparaba metódicamente a distancia para obligarlo a esquivar o bloquear. Pero incluso con esta presión constante, Mendes no retrocedía. Parecía estar jugando. Evaluándonos. Como un león en medio de un recinto. ¿Eso es todo? Gruñó, barriendo a un clon con un revés de brazo, proyectándolo a través de una edificación. Efectivamente, el único realmente digno de interés entre ustedes es el señor King. Cuando termine con ustedes, iré a buscarlo yo mismo. Se abalanzó sobre mí. Bloqueé un primer ataque, esquivé un segundo, pero el tercero, un golpe directo a la cabeza, fue demasiado rápido. Demasiado cerca. Nunca tendría tiempo de evitarlo. Una piedra enorme, de más de 1 metro de circunferencia, cortó el aire y golpeó a Mendes a toda velocidad, proyectándolo 2 metros hacia atrás. La masa se derrumbó con un ruido sordo, levantando una nube de polvo y escombros. Girando la cabeza, jadeando. Tintín. El tirano personal de Gerald, siempre imponente, avanzaba lentamente. Se quitó tranquilamente su abrigo, revelando una masa muscular monstruosa, ya recorrida por pulsaciones bioluminiscentes. En un parpadeo, su cuerpo comenzó a mutar, placas orgánicas abriéndose para revelar puntas de hueso y fibras reforzadas. Mendes, en el suelo, se levantó lentamente, un hilo de sangre corriendo por la comisura de sus labios. Y por primera vez desde el principio, sonrió de verdad. Interesante, eres una linda sorpresa. Muéstrame lo que tu amo sabe crear. El suelo tembló. Tintín cargó. No tenía intención de ser un extra en este combate titánico, pero quedarse entre estos dos monstruos equivalía a un suicidio premeditado. Tan pronto como Tintín y Mendes se lanzaron el uno contra el otro, salté fuera de su trayectoria, uniéndome al resto de los Stars, que habían tenido la sabiduría de no inmiscuirse en esa locura. Medio segundo más en el campo de batalla, y habría terminado aplastado, como los desafortunados clones de Pascal que se habían cruzado en el camino del coloso. Enrico. Grité, deslizándome detrás de una carreta volcada. Organiza a todos. Los 2 lanzacohetes, los rifles para casa mayor, quiero todo el equipo pesado listo para usar. Mientras él se ejecutaba con eficiencia militar, recuperé una bolsa llena de granadas, y sobre todo, el as que Gerald me había confiado. Un último recurso que esperaba no tener que usar nunca. Detrás de mí, el duelo entre Tintín y Mendes tomaba tintes apocalípticos. Mendes tenía la ventaja de la velocidad. Giraba alrededor de Tintín con una precisión mortal, sus brazos anormalmente largos trazando arcos mortales en el aire, provocando ráfagas de viento con cada golpe. Pero Tintín, en su forma de combate, ganaba masa y potencia a cada segundo. Sus músculos se contraían como cables de acero, y su piel mutante estaba cubierta de placas óseas vivientes. Un golpe de Mendes cortó el aire. Tintín paró con su antebrazo, y aunque el choque hizo temblar el suelo, lo resistió. Con un rugido gutural, Tintín replicó con un golpe de hombro que propulsó a Mendes contra una edificación, reduciéndola a polvo. Pero el gigante se levantó de inmediato, sonriendo, visiblemente emocionado por el desafío.
En los tejados alrededor de la zona de combate, noté a Claire y León, cada uno posicionado para crear un triángulo de tiro perfecto, con Forrest apostado en un ángulo elevado. Disparaban metódicamente a cada abertura, apuntando a las articulaciones o zonas vulnerables, pero aún así, Mendes resistía, su carne regenerándose a una velocidad aterradora. Enrico y los otros Stars emergieron, cargados. 2 lanzacohetes, varios rifles antimaterial y cajas de municiones especiales. Estábamos listos para intervenir si Tintín caía. Pero no cayó. Al contrario, después de un intercambio brutal, Tintín logró atrapar a Mendes en una llave de brazo, y luego encadenó con un golpe de rodilla monstruoso en el flanco, haciendo crujir los huesos del coloso. Aprovechando la abertura, lo atravesó con su mano con garras mutadas, empalándolo en pleno torso. Mendes gruñó, pero en lugar de caer, estalló en una risa grave. Interesante, sopló, sus ojos brillando con un resplandor malsano. Eres más fuerte de lo que pensaba. Mereces que revele el regalo que Lord Sadler me ha ofrecido. Su mano, la que había sido atravesada por la garra de Tintín, ni siquiera tembló. Al contrario, agarró lentamente el antebrazo de su adversario. Luego, su cuerpo comenzó a hincharse, sus venas abultándose a simple vista. Su piel se agrietó, liberando un vapor negro, mientras su torso dilatado comenzaba a aplastar la garra de Tintín desde adentro. Se estaba desencadenando una mutación más profunda. Tintín retrocedió inmediatamente, su mano arrancada al pasar con un crujido seco. Pero la carne ya estaba creciendo de nuevo a una velocidad inhumana. Un silencio pesado cayó. Una onda de choque brutal desgarró el aire, proyectando escombros y cenizas a nuestro alrededor mientras el torso de Mendes explotaba literalmente hacia afuera. Ya no era una mutación. Era un renacimiento monstruoso. Una forma colosal, abominable, emergió de su envoltura humana como un demonio brotando del infierno. El suelo vibró bajo sus pasos pesados, cada impacto agrietando la piedra y levantando una nube de polvo rojizo. Delante de nosotros se alzaba ahora una criatura de casi 20 metros, una silueta titánica apenas humanoide. Su cuerpo parecía tejido de carne quemada y huesos expuestos, como si llamas invisibles lo consumieran permanentemente desde dentro. Trenzas orgánicas negras y retorcidas, tentáculos o nervios gigantes, ondulaban a su alrededor, balanceándose como látigos. Sus ojos incandescentes, más parecidos a faros infernales, miraban a nuestro grupo con una inteligencia cruel. Su torso estaba hendido, como si una caja torácica gigante hubiera sido arrancada para dejar ver un núcleo ardiente, palpitante de energía. Sus garras metálicas, reforzadas y afiladas como cuchillas de guillotina, tintineaban suavemente mientras avanzaba. Cada movimiento parecía anunciar una ejecución inminente. Se había convertido en algo más antiguo, más maligno que un simple mutante. Un arma viviente, creada para aplastar, triturar, erradicar. Enrico, paralizado por un instante, dejó escapar un suspiro entre dientes. Wesker, creo que los lanzacohetes no serán suficientes a este nivel. Ni siquiera tenía fuerzas para contradecirlo. Incluso yo, con mis reflejos, mi fuerza, mis mejoras, podía sentir la diferencia de clase. Esto no era un objetivo. Era una catástrofe encarnada. A mi alrededor, Claire, León, Forrest y los demás habían dejado de disparar por un instante, paralizados por la simple visión de ese titán en llamas. Solo Tintín, ya recuperado de su mano cortada, se preparaba para volver a la refriega, los músculos tensos, su cuerpo mutante vibrando bajo la presión. Y Mendes, ahora irreconocible, nos miraba a todos. Y seguía sonriendo. Punto de vista de Wesker. Mientras Mendes, ahora colosal, avanzaba aplastando sin esfuerzo las ruinas del pueblo bajo sus pasos titánicos, un potente zumbido desgarró el aire, cubriendo el estruendo de sus pisadas infernales. Levanté la vista. Un helicóptero negro surgía del horizonte, con los proyectores encendidos. Brad y Kenne regresaban, corriendo a toda velocidad hacia la escena de la carnicería. Aquí Bravo 1, estamos listos para la fiesta. Gritó Brad por la radio, su voz temblando por la violencia de las vibraciones del rotor. Sin perder un segundo, Kenneth encendió la ametralladora pesada montada en el flanco del aparato. El estruendo fue ensordecedor. Las balas de gran calibre golpearon la carcasa incandescente de Mendes como una lluvia de meteoritos, obligándolo a levantar sus brazos erizados de púas para protegerse. El titán se tambaleó, retrocedió ligeramente bajo la potencia del ataque, algo inédito desde el comienzo del combate. La distracción era perfecta. Apártense, ahora. Grité al equipo en el suelo. Claire, León, Enrico y los demás huyeron, buscando refugio detrás de los edificios aún en pie,
Incluso Forrest, apostado en un tejado, saltó a tierra, rodando en el polvo antes de levantarse de un brinco. Yo también retrocedía, pero mi mirada permanecía fija en Tintín. Todavía en plena mutación, su cuerpo había crecido aún más. Nuevas placas óseas, gruesas y estriadas, se habían formado en sus brazos, espalda y torso, creando una verdadera armadura viviente. Sin esperar órdenes, cagó. Tintín saltó, sus garras mutantes hundiéndose profundamente en la pierna masiva de Mendes con un ruido repugnante de carne desgarrada. Como un depredador encarnizado, escaló al titán, agarrando sus fibras quemadas, arrancando trozos de carne con cada movimiento. Aullidos salvajes resonaban mientras Brad y Kenneth concentraban todo su fuego en la cara del monstruo, cegándolo a medias. «Wesker, ¿qué hacemos?», preguntó Enrico, jadeando mientras recargaba su arma. «Incluso con todo nuestro equipo, no tenemos nada para manejar algo así. Tintín está luchando solo, y no aguantará eternamente». Apreté los dientes, observando el caótico campo de batalla. «Improvisaremos más tarde». Gruñí. «Forrest, Enrico, tomen los dos lanzacohetes, posiciónense, y esperen mi señal. Apunten a la cabeza si Tintín está en problemas». Sin perder tiempo, descolgué la bolsa de granadas y el arma especial que Geralt me había confiado para los peores escenarios. Me lo aseguré todo a la espalda, desenvainé mis cuchillos de combate y corrí a toda velocidad hacia la bestia. Pero antes de que llegara a Mendes, todo cambió. Con una brutalidad sobrenatural, Mendes logró agarrar a Tintín con una mano gigante. Con un gruñido de ira, lanzó a Tintín como un proyectil vulgar, directo hacia el helicóptero. Brad reaccionó con urgencia, obligando al aparato a una maniobra desesperada, pero el impacto fue inevitable. Uno de los rotores fue golpeado, y el helicóptero perdió altitud, estrellándose pesadamente a unos cientos de metros más lejos. Detuve mi carrera, sin aliento, al ver a Mendes girarse hacia mí, sus ojos incandescentes brillando con un fulgor mortal. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí en dirección al lugar del accidente. Una explosión de fuego y metal se produjo, pero antes de que Mendes llegara a los escombros, dos cohetes aullaron desde nuestras posiciones. Un impacto en plena cara. Mendes gritó de dolor, su rostro dislocado por la explosión, pero sus ojos ya comenzaban a regenerarse, lentamente, obstinadamente. Crujidos de metal resonaron. Tintín, emergiendo de los escombros, apartaba los trozos de carcasa con una rabia sorda. Brad y Kenneth, a pesar de sus heridas visibles, estaban vivos. Su metabolismo mejorado por Geralt ya comenzaba a cerrar sus heridas. Salté hacia Tintín, agarrando una placa ósea en su espalda. «Tintín, déjame subir, tengo un plan». Grité a través del polvo y el fuego. El tirano se giró, su rostro aún salvaje, palpitando bajo el efecto de las mutaciones. Pero después de un gruñido ronco, sus venas se contrajeron y su rostro recuperó una expresión más lúcida, más humana. «Lo siento, Wesker», gruñó, su voz áspera y pesada, «no puedo prometer que permaneceré consciente por mucho tiempo. Cada minuto, muto para seguir a este monstruo, pero todavía puedo luchar». Se inclinó ligeramente, permitiéndome agarrarme firmemente a su espalda. Sin esperar, Tintín lanzó un rugido titánico y cargó de nuevo directamente hacia Mendes, arando el suelo bajo sus pasos, listo para librar un último combate encarnizado. Punto de vista de Wesker. Al pie del titán, Tintín tuvo una reacción salvadora. Con un gesto brutal pero calculado, me agarró con una sola mano, apretando tan fuerte que sentí mis costillas crujir bajo la presión, un dolor sordo irradiando en mi torso. Antes de que Mendes aplastara todo bajo su pie titánico, Tintín me proyectó por los aires con una fuerza hercúlea, sacrificando su propia seguridad. El mundo giró a mi alrededor por un instante suspendido. Con un reflejo casi sobrehumano, desenvainé mis cuchillos y los clavé profundamente en la pantorrilla monstruosa de Mendes para detenerme en seco, agarrándome desesperadamente a su carne quemada y viviente. Debajo de mí, Tintín desapareció bajo el impacto titánico del pie de Mendes. Un estruendo abominable, una nube de polvo. Mi corazón se encogió, pero no había terminado. Haciendo una mueca de dolor, aferrado a la pierna monstruosa, quité el seguro de una granada de mi bolsa y, con un lanzamiento preciso, la arrojé directamente a la fosa nasal abierta del titán. La detonación sacudió violentamente la cabeza de Mendes, una lluvia de carne calcinada y sangre negra estallando en todas direcciones. El coloso se tambaleó, perdiendo el equilibrio, mientras un rugido gutural resonaba a través de las ruinas del pueblo. En el suelo, Tintín, cubierto de sangre y escombros, lanzó un aullido de rabia. En un esfuerzo demencial, clavó sus dos brazos mutados bajo el pie aplastante y, con una fuerza sobrehumana, levantó literalmente la pierna de Mendes. Un crujido de huesos y tendones rotos resonó.
Con un rugido furioso, Tintín empujó la pierna e hizo tropezar al gigante. Méndez, desequilibrado, se desplomó pesadamente hacia atrás, el suelo temblando bajo su peso titánico. Aprovechando la abertura, solté mis cuchillos y rodé hacia un lado, escapando por poco de los escombros. En un impulso desesperado, Tintín saltó de nuevo, un verdadero felino, y se abatió sobre la cabeza de Méndez. Sus garras mutantes laceraban la carne, cavaban, arrancaban trozo tras trozo, luchando ferozmente contra las manos gigantes del monstruo que intentaban repelerlo. Alcancé el punto débil, la monstruosa entrepierna de Méndez. Sin dudar, quité el seguro a todas mis granadas, encajándolas en las heridas abiertas, y salté hacia atrás. Al mismo tiempo, saqué el bulbo rojo, el último as de Gerald, una mutación controlada de la planta 42 modificada, reforzada por la ciencia de Alexia Ashford. Una sonrisa maligna se dibujó en mis labios. La explosión hizo temblar el aire. La parte inferior del cuerpo de Méndez fue pulverizada, su carne en llamas colapsando sobre sí misma. Un aullido abominable se elevó en la noche, desgarrando incluso las tinieblas. Aprovechando el instante, me hice un corte rápido en el brazo, haciendo gotear mi sangre sobre el bulbo aún palpitante. El bulbo reaccionó inmediatamente, pulsando como un corazón hambriento. Sin esperar, lo lancé a la enorme herida abierta. La planta echó raíces instantáneamente. Como una hidra infernal, lianas gruesas, negras y rojas, brotaron del cuerpo de Méndez, desgarrándolo desde dentro, enrollándose alrededor de sus costillas, su columna vertebral, perforándolo sin descanso. El gigante gritó, su cuerpo monstruoso retorciéndose de dolor, mientras la planta continuaba creciendo a una velocidad demoníaca, alimentada por el calor, la carne y la sangre del monstruo. Punto de vista de Wesker. Tintín, evacuación inmediata. Grité a todo pulmón, viendo la sombra titánica de Méndez comenzar a tambalearse, su inmenso cuerpo incapaz de resistir el asalto orgánico de la planta mutante. Tintín, en un último acto de desafío, arrancó un enorme trozo del rostro deformado de Méndez, casi desollándolo, antes de saltar alto en el aire, propulsado lejos del epicentro del caos, en una poderosa ráfaga de polvo y escombros. En el suelo, Méndez, o lo que quedaba de él, gritó de dolor y rabia. Intentó frenéticamente arrancar las lianas gruesas y pulsantes que brotaban de su propio torso y de sus entrañas, pero cada gesto solo empeoraba su situación. Las lianas, animadas por una voluntad predadora, se enrollaban alrededor de sus miembros, se hundían aún más profundamente en sus huesos quemados y su carne corrompida. Ante nuestros ojos, le rompieron las piernas con un crujido repugnante, anclándose al suelo a través de él, empalándolo vivo. Méndez levantó sus brazos hacia el cielo nocturno, sus ojos incandescentes llenos de un terror indescriptible. Lord Sadler. Ayúdame. Ark. Su aullido desgarrador se extinguió en un estertor monstruoso. La planta, echando raíces en su cadáver, comenzó a crecer a una velocidad alucinante, alimentada por toda la energía vital residual. Ante nuestros ojos asombrados, un roble titánico surgió, disparándose hacia el cielo como un dedo acusador apuntando al universo entero. 120 metros de altura. Hojas de color rojo sangre, gruesas como velas de cuero, cubrían sus ramas monstruosas. El suelo aún vibraba bajo la energía liberada por la metamorfosis. Me recuperé inmediatamente. Retirada estratégica, ahora. Ordené con voz firme. Me volví hacia Claire, Enrico, León y Forrest, que miraban la escena, petrificados. Gerald me advirtió. Esta cosa devorará todo lo que viva a su alcance. Si nos quedamos aquí, solo seremos más nutrientes. Añadí, apretando los dientes. Sin pensarlo dos veces, fuimos a toda prisa, corriendo por las calles devastadas del pueblo, pasando por los restos calcinados, las piedras rotas, huyendo de la imponente sombra del monstruo vegetal. Corrimos durante mucho tiempo. 30 minutos después, sin aliento, manchados de ceniza y sangre, establecimos un punto de reunión a salvo en un viejo granero derrumbado. Un estruendo sordo sacudió el granero. Tintín acababa de reaparecer, caminando tranquilamente a través de los escombros. Su cuerpo había regresado a una forma humana, todavía masivo e impresionante, pero ahora de proporciones aceptables. El único problema. Estaba completamente desnudo, su mutación había reducido literalmente su ropa a polvo. Claire, hasta entonces estoica a pesar de los horrores de la noche, se puso roja escarlata tan pronto como vio la imponente silueta del tirano. Se dio la vuelta rápidamente, con las manos cubriendo su rostro. ¡De Dios mío! Alguien, denle una manta, por favor. Tartamudeó, oscilando entre un ataque de nervios y un ataque de risa.
Brad, que acababa de regresar de revisar el estado de los heridos, soltó una carcajada al ver la escena. Vaya, habíamos dicho operaciones discretas, no orgía en pleno apocalipsis, Tintín. Gritó, riendo. Kenneth, siempre dispuesto a exagerar, levantó una ceja lanzando una mirada falsamente celosa. En serio, amigo, deja algo para los demás. Nosotros también tenemos nuestro orgullo, ¿sabes? León, desternillándose, finalmente encontró un viejo abrigo raído abandonado sobre un cadáver y se lo lanzó a Tintín como si tirara una toalla a alguien que sale de la ducha. Toma, cúbreme esa montaña de músculos antes de que Claire sufra un síncope. Tintín atrapó el abrigo con una mano, sin apuros. Se lo puso tranquilamente sobre sus anchos hombros, antes de recorrer al grupo con una mirada tranquila, ligeramente divertida. No se preocupen, chicos, declaró con un tono calmado pero burlón, no quiero que se sientan complejos, especialmente tú, Brad. Brad se llevó la mano al corazón, fingiendo una herida mortal. ¡Auch! Directo al ego, se quejó, riendo con los demás. Incluso Claire, todavía roja, se echó a reír detrás de sus manos. Por primera vez en horas, entre las ruinas humeantes y el cielo rojizo, se había instalado un verdadero momento de ligereza entre nosotros. Punto de vista de Gerald. Observaba los restos de la habitación, las paredes aún ennegrecidas por la explosión anterior, las piedras agrietadas, los cuerpos pulverizados, excepto el del guardia personal de Salazar, que había reducido a pulpa en un exceso de rabia incontrolada. No era ideal. Me habría sido útil para rastrear a su gemelo, pero solo quedaban trozos demasiado dañados para que la fábrica pudiera sacar algo útil. Levanté la vista hacia las bóvedas del castillo. Este nido de víboras merece una gran limpieza. Mis Gunters son eficaces, demasiado eficaces para lo que son. Pero después de su lucha contra el gigante y su asalto a los terraplenes, solo me quedan unos 30. Son resistentes, pero no inmortales. Este castillo pulula de alimañas fanáticas listas para inmolarse por un profeta en harapos. Y el interior del castillo, con sus pasillos estrechos, sus alcobas retorcidas, sus techos góticos, pedía otro tipo de depredador. Necesito otra cosa. Algo rápido. Silencioso. Implacable. Sonreí al encontrar la criatura perfecta para eso. Los Lickers. Un chasquido seco, y las criaturas brotaron de la fábrica, apareciendo a mi alrededor. 200 Lickers clásicos rectan y saltan fuera de la fábrica como una marea roja, su carne ya no está viva gracias al proceso de la fábrica para optimizar las criaturas que capturo. Detrás de ellos, 70 Lickers G, cubiertos de escamas negras y rojas, sus lenguas afiladas azotando el aire, sus garras raspando el suelo como cuchillas de afeitar. Abatan a todo lo que no esté conmigo, ordené simplemente. Se agruparon brevemente en el pasillo que conducía a la gran sala, sus gruñidos sordos formando un coro bestial, y luego se dispersaron en todas direcciones del castillo como una nube viviente, escalando paredes y techos a una velocidad aterradora. Dejé la sala en silencio, mis pasos apenas resonando detrás del caos rampante. Afuera, el viento me recibió con una ráfaga glacial. Mi Aquila me esperaba en el tejado, sus garras aún manchadas de sangre. Al acercarme, vi que sus garras estaban agrietadas, sus plumas torcidas por el esfuerzo del combate. No resistiría un segundo asalto. Puse mi mano sobre su pico. A descansar. La fábrica te reparará. Lo hice desaparecer en un halo a su lado antes de invocar a otro, idéntico pero en plena forma. De un salto, me apoyé en su nuca y despegué con un silbido potente. Desde el aire, el castillo me apareció bajo un nuevo ángulo. Inmenso, pero agitado. Los gritos, los ruidos de pasos, los disparos, los rugidos ahogados, mis Lickers ya estaban trabajando. Los terraplenes estaban manchados de sangre y trozos con muchos lugares parcialmente derrumbados, señal de que los Gunters eran más que efectivos. Hice girar al Aquila hacia el flanco norte. Entonces divisé un hueco discreto en el acantilado norte, casi invisible desde el suelo. Un pequeño embarcadero oculto, resguardado en una anfractuosidad rocosa. Varias embarcaciones estaban listas allí, ya ocupadas por siluetas encapuchadas que intentaban huir discretamente. Lindo plan de escape, lástima que no lleve a ninguna parte. Me dejé deslizar en picada desde mi Aquila, el viento aullando en mis oídos. Mi cuerpo cortó las nubes, el aire volviéndose una cuchilla contra mi piel. Y luego, bruscamente, el choque helado del agua. Me hundí en las profundidades del mar oscuro, mis ojos ya en alerta. A través de los remolinos, distinguí las formas de los botes que habían salido del embarcadero disimulado, tratando de escapar en la oscuridad. Un silbido silencioso escapó de mi garganta, una llamada mental y orgánica. Neptuno. Ven. Una sombra masiva cortó las profundidades de donde apareció.
Neptuno, mi gigante de los mares, un tiburón del tamaño de un autobús, apareció en un remolino rugiente. Desde su captura, había adquirido más que fuerza. Había desarrollado una inteligencia humana como Zeus. Ya en el juego, era capaz de simular ser una carcasa inerte, de esperar, y ahora, comprende perfectamente el lenguaje humano, aunque solo sea inglés. Vi sus ojos de un negro profundo cruzarse con los míos. Él lo sabía. Esos huyen sin Lisa. Destrúyelos. Neptuno desapareció en una ráfaga de espuma, permitiéndome salir a la superficie y enviar algunos grandes tiburones para echarle una mano. Unos segundos después, el estruendo de los cascos destrozados resonó en el aire. Las mandíbulas de Neptuno y su manada de tiburones mutantes se estrellaron contra las embarcaciones en una serie de ruidos chirriantes. Madera, acero, carne, todo fue triturado. En la superficie, solo quedaron manchas marrones, rastros rojizos que la corriente estiró como dedos sangrientos hacia el mar. «Puedes correr, Sadler», murmuré, observando las manchas de sangre en la superficie, «pero donde quiera que estés, voy a borrarte del mapa». «Neptuno», grité desde el borde del embarcadero. El gigante de los mares surgió en una ráfaga de espuma, rompiendo la superficie y enviando una ligera ola sobre mí, pero no me inmuté bajo el peso del agua. Puse mi mano en su frente, transmitiendo una nueva directiva. Busca otros botes en los alrededores. Pero si Lisa está a bordo, vas lento. ¿Entiendes? La mirada de Neptuno me afirmó que había comprendido mis órdenes. Hice aparecer entonces 3 clones de Pascal, que surgieron a mi lado vestidos con su uniforme integral. Nota del autor. Tengo la impresión de que voy a tener problemas de derechos de autor con Disney debido a la similitud con los Stormtroopers de Star Wars, pero al menos mis clones saben apuntar, pensé antes de seguir. Luego invoqué 3 Aquamod, peces masivos de piel nacarada, dotados de aletas grandes como velas y una mandíbula robusta, perfectamente adaptados para misiones costeras. Los clones montaron a horcajadas sobre sus monturas sin esperar. Busquen a Lisa y eliminen todo lo que pueda estar afiliado a las plagas, dije, tendiendo una radio más potente que mis teléfonos a uno de los clones. Avísame si encuentran algo demasiado poderoso para ustedes. Uno claro y breve, y se hundieron en el mar detrás de Neptuno, las siluetas fusionándose con las sombras marinas, reconfortándome saber que la radio era a prueba de agua. Subí lentamente hacia la orilla, dejando a mi Aquila planear libremente en los cielos y dirigirse hacia el castillo. Delante de mí, un túnel de piedra conducía al interior del castillo, su entrada disimulada por la vegetación y las algas. Perfecto. Penetré en la oscuridad. El subterráneo resumaba humedad y moho, pero me llevó a una vieja torre de guardia, vacía y sin interés, sus escaleras derrumbadas conduciendo a la nada. Continué mi ascenso hasta llegar a una pasarela de piedra, suspendida sobre un precipicio, que crucé sin reducir la marcha. Y allí, llegué a una sala desmesurada, digna de una ópera grotesca. El techo era tan alto que desaparecía en la oscuridad, sostenido por arcos colosales. El suelo de mármol negro estaba tan pulido que reflejaba el coloso que se alzaba en el centro de la habitación. Una estatua monumental de Salazar, de más de 50 metros de altura, con una sonrisa congelada y grotesca. Andamios frágiles trepaban a lo largo de su cuerpo hasta sus hombros, y una escalera de caracol serpenteaba a su alrededor como una víbora en torno a su trono. Entrecerré los ojos. Ah, así que esta es la versión remake. Casi dejé escapar un suspiro de alivio. No hay estatua gigante animada al estilo teatro kabuki esta vez. Mejor. No tengo ganas de luchar contra una versión gigante de este enano, pensé para mí. Mantuve mis sentidos en alerta. Este silencio, estirado como una cuerda a punto de romperse, olía a emboscada. Y no me decepcionó. En lo alto de la escalera de caracol, el segundo guardia personal de Salazar se erguía, solitario, como un centinela olvidado. Su silueta, esbelta y quitinosa, parecía ya lista para lanzarse sobre mí. No dudé. Un sangre brotó de la fábrica, arrancándome del suelo para propulsarme en un instante a su altura. Pero antes de siquiera entablar combate, una voz nasal, llena de desprecio fingido y superioridad malsana, resonó entre las paredes de piedra. ¿Así que recuperó su forma humana, señor Kim? Se burló Salazar, su voz difundida por emisores disimulados en las columnas y los arcos, haciendo imposible localizar el origen del sonido. Debo admitir, lo prefería como bestia peluda. Más simple de domesticar. No le respondí. Mi atención se mantuvo fija en el guardia. En un segundo, lo había envuelto en mis lianas, aplastando sus brazos contra su torso. Mis piernas se enrollaron a su alrededor, inmovilizándolo contra el suelo. Imposible para él moverse. Estaba neutralizándolo.
Luego, de repente, la estatua gigante de Salazar giró lentamente su cabeza 180 grados. Sus ojos hundidos se iluminaron con un rojo sobrenatural antes de que su boca abierta expulsara un torrente de llamas ardientes sobre nuestra posición. Solo tuve tiempo de tensar mis músculos. El aliento me engulló. Mi ropa se evaporó en una ráfaga de calor, pero mi piel apenas fue afectada. Tolerancia térmica máxima. Sigue intacta. Mala suerte para el guardia. Se retorció brevemente bajo mis lianas, luego dejó de moverse, ennegreciéndose bajo el calor. Un cuerpo crujiente, perfectamente recuperable. Fallaste, bastardo, soplé con una sonrisa maligna, enviando su cuerpo apenas vivo a la fábrica para asimilarlo. Me preparaba para moverme, pero un destello de luz en lo alto del techo atrajo mi mirada. Ada, detrás de un tragaluz asegurado, me observaba. Sonrisa de lado, mirada divertida. Ella levantó una ceja, visiblemente más interesada en mi desnudez que en el ataque en curso. No tuve el lujo de responderle. Un estruendo mecánico subió en la sala, acompañado de un chirrido metálico demencial. La estatua comenzó a moverse. Sus brazos masivos barrieron el andamio, pulverizando la escalera de caracol en un estruendo de piedra rota y vigas arrancadas. Escapé de la caída por poco, saltando hacia la bóveda, mis dedos hundiéndose en la piedra como garras. Un impulso mental, y un chándal negro apareció sobre mí desde el inventario. En un instante, también hice aparecer una granada modificada, sin seguro en pleno vuelo y lanzada hacia el torso de la estatua. Pero el brazo izquierdo del autómata, ya levantado, golpeó con un revés y desvió el proyectil que explotó contra una pared. Perdí mi apoyo y caí bruscamente, rodando por el suelo. Uy. Parece que uno de nosotros tiene problemas de equilibrio, se regocijó Salazar, su voz graznando a través de los altavoces. Esquivé un intento de aplastamiento, saltando 5 metros hacia un lado justo a tiempo para evitar una muerte estilo panqueque humano. Luego, el torso de la estatua se abrió. Detrás de un vidrio blindado, el propio Salazar, cómodamente instalado en una cabina de mando repleta de palancas. Su rostro, iluminado por las luces rojas, mostraba una expresión de niño en pleno carnaval. Señor King, permítame presentarle la inversión más costosa de la familia Salazar, el Inquisidor, declaró, riendo antes de continuar, porque nadie puede escapar a mi Inquisición. Apreté los dientes. Hice brotar a mi leona mutante, ágil y rápida, que apareció a mi lado con un rugido. Juntos, corrimos hacia la puerta de entrada. Pero 2 secuaces encapuchados la cerraron de golpe en el último segundo. TCH. Hoy no. Detrás de mí, el Inquisidor comenzó a moverse, sus pasos haciendo temblar toda la sala. La leona esquivó con un salto una patada colosal. Yo no podía decir lo mismo. Era demasiado rápido. Demasiado cerca. Invoqué entonces a un rinoceronte mutante, sus flancos blindados con huesos reforzados, sus cuernos en forma de ariete. Cargó a toda velocidad hacia el gigante, intentando desequilibrarlo. Y otro hacia la puerta para derribarla. El rinoceronte ni siquiera pudo alcanzar sus piernas, fue aplastado por la palma del Inquisidor. La enorme movilidad de la estatua y el hecho de que Salazar la pilotara tan fácilmente me hizo pensar que iba a robar todo lo que pudiera encontrar en este castillo y construir mis propios mechas. Salazar seguía riéndose a través de los altavoces. Baila para mí, señor King. Después de todo, es el salón de baile. Balbuceó Salazar, su voz resonando entre las columnas fracturadas por los pasos del titán. Puedes divertirte todo lo que quieras, pero mi objetivo estaba logrado. El rinoceronte mutante, todavía vivo a pesar de los trozos de piedra y las ráfagas de presión, había pulverizado la puerta con un estruendo ensordecedor, sus patas martillando el mármol como un tambor de guerra. Ya había saltado sobre mi leona, llamándola mentalmente para que me cubriera, y juntos, corrimos a toda velocidad hacia la salida destrozada. Pero Salazar, en un arrebato de pura histeria, gritó a través de los altavoces. ¡No! No te irás. El Inquisidor no ha terminado contigo. Detrás de nosotros, la estatua gigante destrozaba todo a su paso, su torso rompiendo los arcos, sus pies reduciendo las paredes a escombros. La fachada del edificio voló en pedazos, el puente de piedra se derrumbó en varios trozos bajo las vibraciones. Luego, los antebrazos del titán se abrieron con un chasquido metálico siniestro. Mis ojos se abrieron de par en par. Tubos lanzacohetes acababan de salir de sus muñecas. ¡Sorpresa, idiota! Gritó Salazar, histérico. Un poco de pirotecnia para coronar el espectáculo. Una salva de cohetes salió disparada, cortando el aire con un silbido. Inmediatamente llamé a mi leona de vuelta a la fábrica para evitarle una muerte segura, luego salté del puente, el calor de la explosión rozando mis talones. Antes de que tocara el vacío, Aquila surgió.
Mi fiel águila gigante cortó el aire, atrapándome justo a tiempo al izarme hacia el cielo. Gracias, grandulón, soplé, recuperando el aliento en vuelo. Pero aún tenía un mensaje que transmitir. Hice volar al águila en círculo sobre la estatua, acercándolo a 50 metros de altura, justo al alcance de la vista. Y allí, hice un gesto perfectamente infantil. Me di la vuelta, me bajé los pantalones y le mostré el trasero, bien a la vista en la luz de la luna. Toma, esto es por tu inversión. Grité con una gran sonrisa. El silencio de la radio se rompió en una tormenta de gritos histéricos. Especie de animal. Indigno. Degenerado. No puedes ridiculizarme así. En su furia, Salazar tiró de la palanca equivocada en su cabina. La estatua, sacudida por el exceso de comandos, dio un paso de más. Debajo de ella, el puente ya no existía. No, 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 espera, gritó por última vez en los altavoces, antes de que la estatua colapsara en el vacío. Un aullido de pánico, seguido del rugido abisal de una caída titánica. El suelo tembló cuando el inquisidor golpeó la base del barranco, una explosión de llamas, piedra y metal sacudiendo todo el valle. Sobrevolé la escena y eso es todo, Salazar, una inversión poco rentable, dije antes de dirigirme hacia Ada, quien me hacía grandes gestos. Gerald, ¡cuidado! Gritó la voz de Ada desde lo alto del edificio antes de que una sombra me sobrevolara, eclipsando la luna con su inmenso tamaño. Una sombra gigantesca, venida de la nada, cortó la luz lunar. Descendió lentamente del cielo como un sudario infernal. Un gruñido gutural, inhumano, resonó en el aire, profundo y vibrante. Las garras de Aquila se tensaron bajo mí, su instinto de depredador invertido por un miedo visceral. Levanté la vista. Salazar estaba de vuelta. Pero ya no quedaba nada humano. Su forma desplegada medía fácilmente 15 metros de alto, con una envergadura de 30 metros. Sus alas membranosas, parecidas a las de un murciélago demoníaco, batían lentamente, levantando torbellinos de ceniza y polvo. Su torso, ancho y nudoso, estaba cubierto de escamas brillantes, oscuras como el hollín, marcadas con venas rojas incandescentes que palpitaban a un ritmo malsano. Su cabeza, deforme y erizada de cuernos, ya no se parecía a la de un noble degenerado, sino a la de un vampiro infernal, aullando de rabia, su boca llena de colmillos demasiado largos para caber en una boca normalmente diseñada. Sus ojos ardían de odio puro, dos orbes incandescentes buscando su presa. «Sobreviví, señor King», gritó, su voz amplificada por un aullido gutural y casi animal. «El regalo de Lord Sadler corre por mis venas, y voy a aniquilarlo». Sus garras alargadas, retorcidas como guadañas de guerra, parecían capaces de cortar un jeep blindado como mantequilla. Y en el centro de su pecho, donde una vez latió un corazón humano, un núcleo palpitante brillaba con una luz roja sangre, pulsando al ritmo de un poder corrompido e inestable. Con un rugido salvaje, Salazar se lanzó al aire. Sus alas batieron con una potencia telúrica, levantando tornados de polvo y proyectando tejas arrancadas de los tejados circundantes. Una onda de choque se formó a su alrededor, golpeando a mi Aquila de lleno. El águila gigante se tambaleó, batiendo sus alas con todas sus fuerzas para mantenerse en vuelo, pero sentí su grito de dolor resonar en mi mente. Sus garras se deslizaron de una corriente de aire, desviándonos por poco de la trayectoria asesina de Salazar. ¡Mierda!, gruñí, agarrándome in extremis al estribo dorsal. Sin perder un segundo, hice brotar de la fábrica miles de rapaces, halcones y águilas negras mutadas, con plumaje de acero y garras tan afiladas como dagas. Se abalanzaron sobre Salazar como una nube de cuchillas voladoras, una tormenta viviente lista para destrozarlo. Pero apenas estuvieron cerca, Salazar batió violentamente sus alas. El choque fue sísmico. Un vórtice de aire violento empujó a mis criaturas como briznas de paja. Varias fueron proyectadas contra las paredes del castillo o aplastadas en el cielo, sus gritos atravesando la oscuridad. Una risa gutural vibró desde la boca deformada del monstruo. ¿Crees que soy sensible a los gorriones, King? Esa es tu mejor defensa. Escupió una salva de ácido negruzco que disolvió a una decena de mis rapaces en pleno vuelo. Apreté los dientes, agarrando fuerte las correas de cuero de mi montura. ¿Me estás molestando, imbécil? Mi voz estalló en el cielo como un trueno. Hice aparecer una ametralladora rotatoria Mark B directamente desde mi inventario, el cañón ya en rotación. En el mismo segundo, 3 sangres brotaron en el aire detrás de mí, siniestras y rápidas, con su piel carbonizada y sus alas de murciélago.
También llamé a 2 Aquilas más, sus plumas de azabache brillando bajo la luna, listas para servirme de escolta y relevo aéreo. Sin perder un solo segundo, me fijé en Salazar o más bien, en la pesadilla en la que se había convertido. Se lanzaba en mi dirección, inmenso, feroz, sus alas masivas batiendo el aire como los tambores de una guerra olvidada. Su cuerpo era un horror de carne mutada, un cúmulo de músculos, garras y colmillos. Sus ojos ardían de odio puro, y su boca abierta solo escupía aullidos de rabia y sangre. Comencé a rociar el espacio frente a mí con salvas pesadas, la ametralladora rugiendo en mis manos como un dragón mecánico. El retroceso me empujó violentamente hacia atrás, obligándome a agarrarme al Aquila que me llevaba, pero me mantuve concentrado en sus alas. Si no podía matarlo de un golpe, al menos podría enviarlo al suelo. Mis balas volaban a toda velocidad. Algunas lo alcanzaron. Otras rebotaron contra su armadura ósea, dejando solo delgadas salpicaduras de carne. Pero su velocidad era monstruosa. Plegó bruscamente sus alas contra su cuerpo y se lanzó en picada directamente hacia mí, trazando una línea negra en el cielo. Su trayectoria era predecible, pero sus partes vulnerables no estaban lo suficientemente expuestas. Mi Aquila lanzó un grito estridente, iniciando una maniobra desesperada. Pero el aliento del demonio me alcanzó, una ráfaga infernal. Comprendí que no podría esquivarlo por mucho tiempo. ¡Mierda! Guardé instantáneamente a mi Aquila en la fábrica, sintiendo su cuerpo desaparecer bajo mis pies. Caí bruscamente al barranco. El aire aullaba a mi alrededor. El peso de la ametralladora me atraía hacia el vacío a una velocidad vertiginosa. Salazar rugió en triunfo, sus garras gigantescas extendiéndose, listas para agarrarme en pleno vuelo, y ese idiota se lanzó en mi persecución, pero no entré en pánico. Continué disparándole. A su rostro deformado, ya que había plegado sus alas para aumentar su velocidad de picada. Las balas trazadoras iluminaban la noche como fuegos artificiales, pero el impulso de Salazar era más fuerte, y sus brazos monstruosos me impidieron alcanzar sus ojos o su núcleo torácico. A 50 metros de mí, me quedé sin balas. Guardé la ametralladora con un gesto rápido e inspiré profundamente, concentrando mi voluntad en mi diafragma. Muere. Grité, y liberé todo el polen que pude desde mi garganta, una ráfaga vegetal invisible, pero tóxica, ardiente y saturada de esporas incendiarias. Salazar se ahogó en vuelo, tragando gran parte de las esporas. Su aullido se convirtió en un estertor agudo. Sus ojos se hincharon, enrojecieron y luego se cubrieron con una membrana blanquecina. Perdió el equilibrio por medio segundo, sacando sus alas para intentar ganar tiempo, pero su ala derecha se desgarró al contacto con la pared rocosa, haciéndole perder el equilibrio por completo. Pero la bestia no estaba vencida. Una de sus garras cortó el aire y me alcanzó en el torso. Sentí mis costillas ceder. Mi torso se abrió como una fruta partida bajo una cuchilla. La sangre brotó en el aire, desafortunadamente para él. Mi sangre se encendió. Gracias al virus T Verónica acoplado a mis modulaciones celulares, cada gota de mi hemoglobina reaccionó al oxígeno como un combustible listo para inflamarse. El líquido rojizo se encendió en su piel, estallando en llamas de un rojo azulado. Salazar rugió de dolor. Batió su ala restante en pánico, buscando apagar el incendio en sus hombros, pero estaba demasiado cerca del suelo. Me deslicé en su sombra y extendí mis lianas dorsales. 2 de ellas se anclaron en su carne calcinada, dándome la ventaja sobre él, mientras me propulsaba con la tercera hacia uno de los sangres que había invocado previamente. Mi sangre se abalanzó bajo mí, atrapándome en sus poderosas garras justo antes de que tocara la copa de los árboles debajo, aunque sus alas sufrieron un golpe debido al impulso de mi caída. Mi torso ya había comenzado a cicatrizar, permitiéndome tomar una gran bocanada de aire. Había esquivado la muerte por poco, o al menos un dolor inimaginable, sin saber si habría sobrevivido al impacto para que la curación funcionara. Salazar, por su parte, se estrelló violentamente en el bosque en la ladera de la montaña, llevándose consigo los restos aún humeantes del inquisidor. Pinos centenarios volaron en pedazos bajo el impacto. La onda de choque hizo vibrar todo el valle, levantando chorros de tierra, brasas y cenizas. El incendio, alimentado por mi sangre en llamas, se extinguió de un solo aliento. El choque había sofocado las llamas, barrido las cenizas incandescentes, y reemplazado la hoguera con un silencio tan espeso como el hollín. Sobrevolé la carnicería a unos 30 metros del suelo, en el rastro de mi nuevo Aquila, observando lo que quedaba de Salazar. Pero no estaba muerto. Se levantó lentamente, mutando de nuevo, no realmente para evolucionar, sino para alcanzar una especie de viabilidad física.
Su silueta se arrastró fuera de los escombros como un demonio sacado de las profundidades de un infierno olvidado. No más alas. Su espalda, ennegrecida y rota, sangraba una corrupción negra. Salazar se había convertido en otra cosa. Una criatura masiva, de 15 metros de altura, con un torso nudoso, piel como roca supurante. Sus brazos se habían alargado, sus garras resumaban un brillo sombrío, su cola serpentina y barbada golpeaba el suelo con un chasquido capaz de romper un vehículo blindado. Gruñía. No. Vibraba. Una frecuencia gutural, casi animal, emergía de él. ¿Quieres jugar a esto? Muy bien. Abrí el acceso a la fábrica. 2 némesis evolucionados aparecieron con una detonación sonora de carne y vapor. Eran magníficos, en su horror. 15 metros de músculos densos, piel reforzada con un blindaje orgánico. Una regeneración activada desde el instante de su materialización. Brazos tan anchos como troncos de árbol, y ojos pálidos, casi vacíos, fijos en su objetivo. Salazar giró lentamente la cabeza hacia ellos. El combate comenzó sin previo aviso. Uno de los némesis saltó, puño en alto, y se abatió como un meteoro sobre la cabeza del demonio. Salazar levantó una mano con garras, paró el golpe y contraatacó con un revés que desgarró el hombro izquierdo del gigante mutado en un chorro negro. El segundo némesis lo golpeó por el flanco, lo agarró por la cintura y lo proyectó violentamente contra una pared rocosa. El suelo tembló. Las piedras se derrumbaron. Pero Salazar no se dejó dominar. Su cola azotó el aire, destrozando la rodilla izquierda de uno de los némesis, obligándolo a arrodillarse. De un salto, trepó a su espalda, hundiendo sus garras en su nuca, buscando arrancar la columna vertebral. El segundo intervino, golpeando su cabeza contra una roca con un ruido atronador, pero Salazar gritó, se arqueó y repelió a los 2 tiranos con una onda de choque orgánica, una descarga de plagas pura, pulsada desde su núcleo torácico. En el aire, observaba, impasible, pero atento. Mis criaturas luchaban bien. Eran robustas, rápidas a pesar de su tamaño, y su coordinación se fortalecía a medida que sufrían. Pero Salazar era impredecible. Más vicioso. No atacaba para matar rápidamente. Mutilaba. Afortunadamente, envié a esos 2 en lugar de a mis animales gigantes. Lo vi arrancar un trozo de mandíbula a manos limpias. Arrancar una mano de un némesis. Saltaba, rodaba, usaba el entorno como un cazador, se había vuelto tan vicioso que ya no tenía nada que ver con el pequeño snob de antes. Uno de mis némesis intentó estrangularlo, tomándolo por la espalda. Salazar clavó su cola en su muslo, casi seccionándole la pierna. Un golpe de hombro invertido lo lanzó contra los árboles. El segundo regresó, lo agarró con ambas manos y lo aplastó contra el suelo. El combate se convirtió en una lucha primitiva, un festival de carne contra carne. Los golpes resonaban como cañones. La montaña vibraba con cada impacto. Tintín y los supertiranos G en general obtienen un impulso más rápido en combate, pero una pérdida de racionalidad antes de volver a su forma base cuando la mutación ya no es necesaria. Pero la regeneración de mis némesis aguantaba, y mejor aún, a diferencia de Tintín, habían conservado la naturaleza evolutiva en combate. Cuanto más luchaban estos 2, más poderosos se volvían, conservando todas sus facultades. Su carne volvía a crecer. Sus huesos se reconstituían. Y su poder no hacía más que aumentar, volviendo a Salazar cada vez más pasivo. Observaba, tenso, con los brazos cruzados en el viento helado. He reforzado a otro al mismo nivel que Zeus. Es único y tiene todas las modificaciones genéticas que tengo. Lo llamé Cronos por eso, porque actualmente es el humanoide más grande y la más poderosa de mis criaturas. 70 metros de altura y todas mis facultades mejoradas a su escala. Pero aún no. No mientras esos 2 aguanten. Salazar finalmente comenzó a mostrar signos de fatiga. Menos impulso. Su cola se arrastraba más abajo. Sus rugidos perdían intensidad. El primer némesis regresó, se lanzó contra él en un último asalto y hundió sus 2 puños en la caja torácica del demonio. El segundo saltó para arrancarle el brazo derecho, y me uní a la refriega para llevar a mi nueva criatura a la fábrica.